porque estamos hablando de una unión de derecho que se constituye sobre la libre voluntad de estados democráticos de derecho. Y bueno, pues ciertamente existe un conflicto, ¿no? Yo voy a reservarme un privilegio, si me lo permitís, que es que cuando terminen de hablar nuestra y nuestro reputadísimo ponente, les haré una pregunta que no es por hacer. Hay un refrán que dice que el que busca por buscar corre el riesgo de encontrar por encontrar. No es una pregunta que yo haga porque no tenga otra cosa mejor que hacer, sino porque verdaderamente creo que ahí está buena parte de la cuestión. No lo creo yo, y veréis cómo la argumentaré luego cuando use ese privilegio, ¿verdad?, antes de daros el turno de palabra. Para esta segunda parte del debate de hoy tenemos a dos personas con dos perspectivas que vienen obviamente de nutrientes diferentes, pero que creo sinceramente que convergen, ¿verdad? Por un lugar, Catherine Barnard, nuestra querida Catherine Barnard, se va a enfadar conmigo, pero la acaban de nombrar la mejor profesora de la Universidad de Cambridge. Creo que a partir de aquí ya no hay nada más que decir. Lo que ella sabe, lo que yo la quiero, lo que la quiere la Universidad Carlos III. Espero que a partir de hoy la Fundación del Pino, que siempre tiene buen ojo, ¿verdad?, cuando atina con las ponentes y los ponentes. Y luego a Alessandro Nucara, al que le agradezco especialmente que en un día laboral en Bruselas pues haya tenido la deferencia de trasladarse desde Bruselas hasta aquí para participar en este debate con una visión, bueno, pues más estricta, más técnica, de un tema que no deja de ser controvertido y absolutamente novedoso, porque es que por primera vez en la historia del proceso de la integración europea, como consecuencia de una decisión institucional y por lo tanto democrática, bueno, pues se ha elaborado un instrumento preventivo y sancionador para que en determinadas circunstancias la Unión Europea tenga que tomar decisiones serias de, entre comillas, castigo a estados recalcitrantes que, bueno, quizá no terminen de comprender lo que la rule of law significa para los fundamentos del proceso de integración. A partir de aquí no tengo nada más que decir y le doy mi palabra agradeciéndole otra vez que esté aquí a Catherine Barnard. Thank you very much. Muchísimas gracias por esa presentación tan amable. Muchísimas gracias a la Fundación y sobre todo a mi querido amiga y colega Carlos Javier Moreiro por organizar esta reunión, este evento. Me gustaría hablar sobre dos cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho. El primero es el Estado de Derecho en sí y cómo el Tribunal de Justicia ha querido protegerlo. Y en segundo lugar, me gustaría hablar sobre los riesgos que podrían venir si dependemos demasiado en el Tribunal de Justicia para proteger el Estado de Derecho. Si empezamos entonces con el establecimiento del Estado de Derecho a nivel de la Unión Europea. Si vemos el Tratado de Maastricht, es sorprendente que solo se hacen 8 referencias al Estado de Derecho en el preámbulo, estableciendo los valores de la Unión Europea y se refieren también al Estado de Derecho, pero lo sorprendente es que las otras referencias al Estado de Derecho tienen que ver con desarrollo y cooperación. El Estado de Derecho se veía como un tema externo, no como algo interno. Y cómo eso ha cambiado. Si vemos la página web del Tribunal de Justicia y ponemos Estado de Derecho, ahora hay 167 páginas de sentencias y opiniones y dictámenes sobre el Estado de Derecho, con lo cual se ha convertido en un tema importantísimo. Ya hemos oído que el Tribunal de Justicia en sí ha participado muchísimo en casos de Estado de Derecho en diferentes formas. En primer lugar, a través de procedimientos de cumplimiento bajo el artículo 258, o bien directamente sobre temas de Estado de Derecho, por ejemplo, el caso de los jueces de Polonia, pero también indirectamente cuestiones sobre, por ejemplo, la deforestación en territorio polaco. Tenemos el artículo
referencia al artículo 258, y luego tenemos muchísimas referencias en el artículo 267, más de 40 referencias directamente sobre temas de Estado de Derecho. Algunos de jueces en Estados miembros donde están intentando utilizar la referencia 267 como para subrayar la experiencia terrible que están teniendo dentro del sistema jurídico de sus países. Luego pasamos al artículo 263, acciones de revisión judicial, sobre todo donde Polonia y Hungría han puesto en tela de juicio el mecanismo de condicionalidad, un reto que finalmente no tuvo éxito. Y aún uno de esas rara avis por el fallo de no actuar, porque había una preocupación de que la Unión Europea no estaba haciendo suficiente bajo el mecanismo de condicionalidad. Y todos estos han surgido de el caso sorprendente de los jueces portugueses, donde el tribunal de forma creativa vinculó el artículo 91, segundo su párrafo, al artículo 2, que tiene que ver con el Estado de Derecho, y el artículo 47 de la Carta. Y esta unión de estas disposiciones nos vemos con ello que el tribunal está imponiendo exigencias. Y como dijo el abogado Bocek en una de sus opiniones, dado que todo el sistema de la Unión Europea se sostiene por el derecho comunitario, para asegurarnos de que tenemos un sistema legal que funciona bien, claramente tenemos que tener un poder judicial a nivel nacional que esté funcionando, y funcionando en el mejor sentido del término en una democracia. En otras palabras, tiene que tener jueces independientes. Entonces, el haber descrito muy brevemente esa gama de temas en los que participan, creo que tendríamos que alabar al tribunal por su cuidadosa articulación o expresión del significado del Estado de Derecho, y francamente su valentía a la hora de enfrentarse a regímenes cada vez más autoritarios. Y como Loren Peck y Dimitri ya han señalado, lo que vemos ahora no es tanto el Estado de Derecho como una cosa muy bonita, aspiracional, que aparece al inicio del tratado, sino que es un principio fundamental que se debe de cumplir. Y creo que es sorprendente que el tribunal ha sido tan intervencionista con respecto al Estado de Derecho, y de esta forma me recuerda a lo que estaba sucediendo en los 70, cuando el tribunal intervino, cuando la legislatura de la Unión Europea estaba fallando en su tarea de crear un mercado único. Y sabemos cuál fue el motivo de ese fracaso. Se debía a la unanimidad en los requisitos de votación. Una vez más, en 1970 el tribunal tomó decisiones como Cassis contra Dijon, que realmente afectó la creación del mercado único. En el año 2000 tenemos el Tribunal de Justicia interviniendo porque el legislativo no puede hacer que el mecanismo del artículo 7 funcione. Este es el equivalente moderno de la reconformación del sistema jurídico de la Unión Europea. También creo que es positivo que vemos que el tribunal está participando en la medida de lo posible en un diálogo verticalmente con los poderes judiciales nacionales cuando esto es posible, pero también horizontalmente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y este diálogo es uno que le dedican mucho tiempo a hablar los académicos, pero no se produce a menudo, y cuando sí es así, como por ejemplo la decisión de NPSP, ha sido una lucha en vez de un diálogo. Todo esto es extremadamente positivo, pero hay unos peros, y hay dos peros a los que me gustaría referirme. El primer pero es evidente,
y no es polémico, creo yo, y es que el tribunal está limitado por los casos que se presentan ante él. No es un actor independiente desde ese punto de vista. Por supuesto, en el caso de referencias al artículo 267 no tienen idea de lo que va a entrar por su puerta. Creo que merece la pena durante un instante contemplar el siguiente experimento. Si no hubiese casos y por lo tanto nada que tuviera que decidir el Tribunal de Justicia, ¿qué habría sucedido con el Estado de Derecho? Y dado que he sido muy positiva sobre lo que ha dicho el Estado de Derecho sobre el Tribunal sobre el Estado de Derecho, la respuesta es bastante desastrosa, pero el Tribunal depende de los casos que se presentan ante él. Sin embargo, mi segundo comentario es menos evidente, pero aún así importante. El tribunal, de que hemos dependido tanto para expresar a lo que nos referimos con el Estado de Derecho, y al hacerlo se ha colocado en la parte central del debate. Y yo creo que este es un sitio bastante peligroso para que estén ahí los tribunales. Los tribunales no se eligen de forma democrática y por lo tanto para algunos son la rama menos legislativa de las tres del gobierno. Además, también son objetivos muy fáciles para la prensa de extrema derecha. Esto lo he visto en el Reino Unido. Quizás hayan oído hablar de dos decisiones. Uno es Melo 1, el otro es Melo 2. Eran casos básicamente sobre el drama del Brexit que se desarrolló en el Reino Unido. En cuanto a Miller 1, era un caso donde Theresa May, la entonces primer ministro, dijo que ella tenía el poder de iniciar el proceso del artículo 50. Gina Miller, que era muy valiente y una mujer valiente y rica, presentó un caso para retar a la decisión de la primer ministro, y llegó a los tribunales y decía, no, Theresa May, la primer ministra, no tenía el poder de desencadenar el artículo 50, tiene que ser un acto del Parlamento. ¿Por qué menciono este caso? Porque en primera instancia, donde se vio el caso, el tribunal de primera instancia dijo, no, tiene que ser un acto del Parlamento, pero el Daily Mail, uno de nuestros periódicos más leídos, en su primera página tenía la imagen de 3 jueces que habían decidido sobre el caso y debajo ponía en mayúsculas los enemigos del pueblo. Y claro, podemos ver, bueno, a lo mejor es muy pequeño, no lo pueden ver ahí detrás, pero ya lo verán aquí. No me lo estoy inventando. Enemigos del pueblo. Está en Wikipedia si quieren consultarlo. Pero las 3 jueces están ahí, sus caras, con sus nombres. Y si vemos el Daily Mail online, fue aún peor. Porque decían que uno es gay y que le gustaba estar ahí vigilando a quién sabe quién. Bueno, pues era totalmente irrelevante este comentario. Pero en fin, el Daily Mail decía que hay un temor por estos jueces que no están en contacto con la realidad y que podrían dar lugar a una crisis constitucional. En otras palabras, estaban diciendo que los jueces estaban bloqueando Brexit. No tenía nada que ver con bloquear Brexit. Era una cuestión de procedimiento y fundamental. Y en Miller 2, no voy a entrar en los detalles, es más complicado, pero Miller 2 detuvo los pies a Boris Johnson y no le permitió suspender el Parlamento durante 5 semanas durante la crisis del Brexit. Y los medios de prensa de extrema derecha reaccionó muy malamente a la decisión del tribunal. Pero bueno, lo que vimos en los casos Miller 1 y Miller 2 es la Constitución funcionando como debe de funcionar, con los frenos y contrapesos necesarios. De hecho, fue una mujer muy valiente y muy rica la que
decidió retar la conducta ilegal del Poder Ejecutivo. Y una persona, esta mujer con mucho valor, fue la que presentó estos casos y bueno, y un equipo magnífico legal que le hizo que ganara los casos. Esto muestra la debilidad del modelo constitucional británico. Y si hacemos la pregunta, ¿qué hubiese sucedido si no hubiese habido ninguna Gina Miller, si no hubiese habido nadie lo suficientemente valiente para hacer frente a esta conducta ilegal del poder ejecutivo? Bueno, pues habríamos estado en una situación muy peligrosa, muy delicada, porque como sabemos nuestra monarquía constitucional ya vemos que es muy frágil. ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión del Estado de Derecho? Bueno, pues vuelvo a mi primer comentario, y es que los tribunales entran en una batalla legal importante según los abogados, pero desde fuera parece que estaban ocupando un espacio político muy importante, y para los que querían causar problemas, como los autores del Daily Mail, dirían que los jueces están bloqueando Brexit. Y vemos exactamente lo mismo en el caso de Polonia. Le he pedido a mi colega polaco, que es británico, pero que habla un excelente polaco, que me diera una lista de los titulares de diferentes periódicos polacos. Y lo sorprendente, si vemos la respuesta de la prensa polaca, sobre todo de la derecha, a las decisiones del Tribunal de Justicia, veremos exactamente el mismo tipo de retórica. Las imágenes son menos emocionantes porque son fotos del primer ministro polaco y del ministro de Justicia polaco, pero el lenguaje es muy fuerte. Por ejemplo, la Comunidad Europea está atacando una vez más a Polonia con la ayuda del Tribunal de Justicia. Todo tiene que ver con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco. En otro caso pone el Tribunal de Justicia contra Polonia y Hungría. Berlín encantada. Otro, el Estado de Derecho no es aplicable en Alemania. Y luego hay mucho sobre corrupción en el Parlamento Europeo, que como sugieren ellos, demuestra la hipocresía de la Unión Europea. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues lo que quiero decir es que el riesgo de que el tribunal está en el debate central y de centro del Estado de Derecho juega a una narrativa de las élites imponiéndose a la voluntad del pueblo, ya sean polacos, húngaros o británicos. Y lo que vemos aquí es que hay un riesgo muy real que los tribunales pierdan el respeto de los ciudadanos en el país afectado. El Tribunal de Justicia, y en el Reino Unido sería el Tribunal Supremo, y también hay un riesgo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esta es mi preocupación cuando veo que los tribunales son los que se preocupan sobre el Estado de Derecho. Así que la pregunta sería, ¿qué se puede hacer? Y esto señala el hecho de que finalmente el Estado de Derecho, la cuestión del Estado de Derecho se tiene que resolver a través de debate político. Sabemos que el mecanismo del artículo 7 se desarrolló como un arma que jamás se ha utilizado. Los críticos frustrados con la inutilidad del mecanismo del artículo 7 han instado a la Comisión a que sea más radical y que utilice otras herramientas a su disposición. Donde no estaría de acuerdo con la opinión de estos críticos es decir que la Comisión está siendo cautelosa porque es muy sensible a todas estas cuestiones que acabo de mencionar, a poner al centro al Tribunal de Justicia en medio de este tema tan sensible, tan disputado.
Así que creo que lo que sí es sorprendente y lo que está haciendo la Comisión es estudiar una serie de herramientas, el mecanismo del preartículo 7, el mecanismo de verificación de la Comisión para Rumanía y Bulgaria, el ciclo de reporting del Estado de Derecho. Sí, no son tan emocionantes como tener una victoria ante el Tribunal de Justicia, pero sí protege al Tribunal de Justicia y su reputación a más largo plazo. El desarrollo más interesante, creo, tiene que ver con el mecanismo de condicionalidad y el hecho de que ha sido desplegado ahora contra Hungría. Y lo que sabemos es que el Parlamento húngaro ahora está muy preocupado sobre las enormes pérdidas a las que se va a enfrentar Hungría, sobre todo en un momento donde la inflación en Hungría está entre el 25 y el 30%. Y hemos visto a principios de este mes al Parlamento húngaro debatiendo el tema, por lo menos, de qué hacer acerca de los problemas con el Estado de Derecho. No soy tan ingenua como para pensar que se va a producir una transformación mágica, pero lo que sí vemos es que el dinero importa. Y el dinero habla con más poder en este contexto que muchos casos que están acabando en el Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Hace mucho tiempo que te ha reconocido con algunos de sus mayores honores. Estamos muy orgullosos de tenerte en nuestro claustro académico, desgraciadamente como profesora invitada, porque la cátedra la tienes en el Trinity, que no es poco. Pero bueno, hacemos lo que podemos porque quieras mucho a este país y contribuyas al debate académico. Y ahora, pues, le doy la palabra de nuevo agradeciéndole de verdad que esté aquí a Alessandro Nucara. The floor is yours. Tiene la palabra. La charla la voy a dar en inglés, aunque hable español. Después de todo lo que hemos oído en la primera mesa redonda, me gustaría decir que soy abogado por trasfondo. Fui abogado durante 15 años antes de unirme a la asociación y he criticado al tribunal varias veces y lo sigo haciendo como profesor en Lille, donde sigo siendo profesor. Sin embargo, criticar sentencias no debiera confundirse con poner en entredicho la integridad de la institución. Y creo no podemos hacer nada que no sea reconocer el tribunal es un jugador fundamental y siempre lo ha sido. Y fue crucial, si no confundo, en el desarrollo de todo, incluso el Estado de Derecho. Así que aunque estoy de acuerdo con lo que Dimitri está diciendo anteriormente, y es que tenemos que encontrar una manera de enfrentarnos a los retos que hay con respecto al Estado de Derecho, no puedo estar de acuerdo con sus críticas al tribunal como tal, a sus miembros. Conozco personalmente porque fue mi profesor en Leuven, Kurlanort, y es una apoteosis, es el adalid de la integridad, así que no creo que se pueda cuestionar. No sé si la Comisión y las instituciones de la Unión Europea están ganando, perdiendo. Y sé que nosotros en la Comisión, en las instituciones superiores, nos esforzamos todo lo posible para ganar esta batalla, y el caso húngaro, que también se ha mencionado ahora mismo, es un ejemplo. Creo que también tenemos que pensar en la incapacidad de actuar, y quiero dejar claro una malinterpretación que vemos en los medios, que recibimos preguntas de periodistas todo el rato, y es: el mecanismo de condicionalidad no es
una varita mágica que se deshace de los oligarcas en Europa, ¿de acuerdo? Esto es un instrumento que, como se ha señalado anteriormente, se creó porque necesitamos una herramienta para proteger el presupuesto de la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea que pueda afectar a la implementación del presupuesto. Así que no es para enfrentarse a cualquier ruptura para con el Estado de Derecho, y es algo que vimos bastante, incluso por miembros del Parlamento Europeo, y piensan que debiéramos dejar de pagar a Orbán porque es un criminal. Y eso no consiste en aplicar el Estado de Derecho, así que tenemos que aplicar la regulación, la normativa, y volver un poco a hablar sobre las condiciones de regulación. Pero creo que debiéramos ser los primeros en respetar el Estado de Derecho y aplicar la normativa de una manera justa, objetiva e imparcial. Así está escrito en uno de los documentos, y es como lo hacemos. Así que Catherine también ha mencionado un par de instrumentos, lo que llamamos las herramientas del Estado de Derecho de la Unión Europea, y en efecto hay instrumentos que son preventivos, que impulsan el Estado de Derecho, como los mecanismos del Estado de Derecho, que son diferentes de condicionalidad. Y esto básicamente impulsa a la Comisión a escribir, y desde el año pasado también contenía recomendaciones para los Estados miembros. Así que no es vinculante y no tiene dientes, pero es un instrumento importante. También tenemos el Tribunal, CVM, en Bulgaria, Rumanía, que hemos mencionado anteriormente. Y también tenemos los mecanismos de respuesta al artículo 7, lo hemos mencionado anteriormente. Las infracciones, casos que hemos mencionado antes, y la condicionalidad. El mecanismo de condicionalidad. La normativa de condicionalidad lleva en vigor desde 2021. Como he dicho antes, se aplica a rupturas contra el Estado de Derecho que suponen un riesgo para los intereses financieros o presupuestarios de una manera suficientemente directa. Y creo que es importante recordar que el Tribunal de Justicia, en sus decisiones sobre la validez, destacan esto sobremanera y correctamente, en mi opinión, de tal forma que tiene que haber una conexión entre la ruptura del Estado de Derecho y el impacto del presupuesto. No puede ser una conexión meramente teórica, tiene que basarse en objetivos. Y esto no es para tener casos. Tenemos que encontrar las pruebas para la implementación del presupuesto. Así que si no vemos 3, 4, 5, 6, 7 casos desde 2021 es porque tenemos que encontrar la manera. Y puede que lo mencione ahora que se ha cerrado la decisión. Y bien, es cierto que la condicionalidad está ahí porque quiere enfrentarse a rupturas del Estado de Derecho y el Estado de Derecho, los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la proporcionalidad. Yo creo que la proporcionalidad está incluida en la normativa. Las medidas que se plantean en el Consejo y que el Consejo pueda adoptar debieran ser proporcionales, así que no podemos, si esto afecta presupuestos de millones de euros, proponer medidas que cancelen la financiación de varios miles de millones. Tiene que haber una correlación entre ambas. Así que sí, pasamos un poco más a lo que la normativa contempla. Lo que está incluye la independencia del judicial, que se ha mencionado varias veces hoy.
la imposibilidad de corregir sanciones, la imposibilidad de poder garantizar una ausencia de conflicto de intereses, la imposibilidad de ofrecer seguimientos de investigación. Todas estas rupturas tienen que tener un impacto en determinadas situaciones, así que hay una conexión entre la relación que tenemos que llevar a cabo antes de ver si esto tiene un impacto sobre el presupuesto, sobre la ruptura en el Estado de Derecho y situaciones que estén preocupadas por esta. Y estas situaciones son ejemplos del funcionamiento apropiado, como por ejemplo autoridades gestoras que están asignando contratos. Esta es la manera en la que si, por ejemplo, hay un problema con el Estado de Derecho por una carencia de conflictos de intereses, esto afecta el funcionamiento correcto de la administración pública cuando asignan fondos europeos a compañías y, bueno, luego, por supuesto, otras situaciones que he mencionado bajo revisión judicial, acciones u omisiones. Creo que también tenemos OLAF o cuando el Estado miembro es parte de la EPPO, la prevención y sanciones de fraude y corrupción. Así que situaciones que tienen que estar conectadas al desarrollo de una ruptura del Estado de Derecho. Y bueno, ahora, otra condición importante que la gente siempre olvida y que tristemente los miembros del Parlamento también olvidan es que solo podemos desencadenar las normativas de condicionalidad si no hay otros instrumentos bajo la Unión Europea puedan proteger el presupuesto de una mejor manera. Así que tenemos que hacer lo que se llama un análisis complementario. Primero tenemos que ver si, por ejemplo, una acción llevada a cabo por parte de la Comisión bajo las normas de cohesión puede solucionar el asunto, puede proteger el presupuesto ante una ruptura del Estado de Derecho. Y si la conclusión de ese análisis es que las normas de cohesión son más efectivas o pueden protegerlo de una manera más eficiente, entonces no podemos. Así que si queremos, este análisis complementario nos dice que el uso de la condicionalidad, aunque puede utilizarse en casos individuales, seguramente sea mejor si tenemos rupturas sistemáticas. En lo que se refiere a las medidas que se pueden tomar, son medidas sólidas, así que como he dicho, el dinero manda y así es. Para Hungría y la decisión tomada por parte del Consejo bloquea más de 6.000 millones de fondos europeos. Más de 6.000 millones. Es un tercio de... un poco menos de... un tercio de lo que está para Hungría. Y si tenemos en cuenta todo lo que está bloqueado, que es más de 5.000 millones, cumplimos, es casi un tercio del PIB de Hungría. Así que en Hungría, como hemos mencionado anteriormente, Hungría está en una mala situación, así que este es un mecanismo que pone a los Estados miembros bajo mucha presión. Pero es culpa del Estado miembro, así que no es que queramos hacer presión a los Estados miembros, tienen que solucionarlo y una vez hayan solucionado el problema, esto me lleva a mencionar otro elemento de la relación, y es que si se solucionan los asuntos, se pueden levantar las medidas bajo propuesta de la Comisión. Así que el objetivo de la medida no es la sanción, no es un mecanismo de sanción, es proteger el presupuesto. Así que si los Estados miembros solucionan el asunto antes de que se propongan medidas al Consejo, ya está, se ha solucionado el asunto y esa es la situación ideal para la Comisión. No proponer ninguna medida. No es que queramos castigar a Hungría o Polonia o lo que sea, o lo que venga. Es un instrumento que nos da una herramienta que nos da poder para solucionar los problemas. Ahora bien, si me permiten de nuevo un comentario sobre el proceso, que es un elemento importante de este instrumento, es que el proceso está muy ajustado
Y como he dicho, soy un abogado de competencia, estoy acostumbrado a casos de cárteles que pueden durar años y años, así que trabajaba mucho con State Aid y esto puede, con ayuda estatal, y esto puede llevar varios años. Y este proceso establece en la normativa condicionalidad entre 5 y 9 meses desde que se lanza. Así que lanzamos el caso para Hungría a finales de abril del año pasado y terminó con la decisión del Consejo a mediados de diciembre. Así que esta es la condicionalidad de la normativa. Y bueno, puede que un comentario sobre... Y en Hungría esto es un caso, es un caso piloto maravilloso, es un caso estudio maravilloso, porque no es un tema solo de condicionalidad, normativa de condicionalidad, porque hay determinadas brechas que encontramos, tienen la cohesión, así que todos los fondos de cohesión están bloqueados porque no cumplen con lo que llamamos las condiciones horizontales relacionadas al cumplimiento con la Carta de los Derechos Fundamentales, y esto también cubre asuntos como libertad académica que no están cubiertos por los procesos de condicionalidad que llevamos a cabo el año pasado, y cubre la independencia judicial ni lo que gestionamos el año pasado. Así que, y luego tenemos la iniciativa de recuperación, que para Hungría tenemos 27 superhitos, vamos a llamar las condiciones, precondiciones para cualquier pago. Así que Hungría debiera conseguir 5.000 millones del plan de recuperación, pero no conseguirá nada si estos 27 hitos no están cumplidos. Y estos mitos incluyen reforma de independencia judicial, todas las reformas que hacen falta para solucionar los asuntos sobre la condicionalidad y asuntos relacionados con el control. Así que bueno, para terminar, un comentario sobre Hungría, y que puede resultar interesante saber lo que hemos descubierto en el caso húngaro. Es de nuevo algo que Dimitri también ha mencionado correctamente, y es que Hungría se le da muy bien cumplir con la letra de la ley. Lo que pasa y lo que hemos descubierto es que los problemas están a pie de tierra. Echamos un vistazo a todo lo que hace Hungría, lo hace todo perfectamente, siguen los procesos tal y como está estipulado, pero siempre es la misma compañía la que gana los concursos. Cuando llegan los concursos los llevan al pie de la letra y siempre ganan. Y hemos visto que muy pocas compañías ganan concursos, y curiosamente todas están relacionadas de alguna manera con el partido o incluso el primer ministro. La concentración de estos concursos es anormal. Una referencia de muchos concursos en los que solo hay un pujante, que siempre uno de los mayores en Europa. Es la cantidad de concursos con un único asistente son excepcionales. Así que hemos encontrado temas con la provisión y con el servicio que los servicios de provisión no funcionan, y si te quejas, los fiscales no investigan. Así que hemos hablado con Hungría sobre cómo solucionar esta situación, y Hungría ofreció 27 medidas y nosotros las abordamos como posiblemente soluciones a estos problemas. ¿Y por qué impuso el Consejo estas condiciones? Porque creemos que esta medida es lo que en términos antitrust sería un compromiso o una solución, pero lo que nosotros queríamos ver era la implementación de estas medidas en el texto legislativo pertinente, y no estábamos contentos con el texto legislativo en el que se implementaban. Así que ahora Hungría está hablando con la Comisión para empezar a levantar, y se han enfrentado a todo. Y no va a haber una propuesta por parte de la Comisión para
levantar estas medidas. Puede que unas últimas palabras, porque me doy cuenta de que me he olvidado de decir algo, y es que la decisión, contraria a otros instrumentos, la toma el Consejo. Y los Estados miembros votan. El Estado miembro no tiene derecho a votar. En la regulación de condicionalidad, como es un mecanismo de protección y no un mecanismo de sanción, así que Hungría ha votado. Y voy a terminar aquí. Sabido. Y creo que todas las personas que estamos aquí sabemos que la Comisión Europea fue uno de los grandes secretos del éxito de la construcción europea, ¿verdad? Y ver a personas como tú, que además provenís del mundo privado, por así decirlo, ¿no? Que os habéis comprometido en hacer las cosas con la mayor seriedad posible, pues la verdad es que me da mucha tranquilidad. Te conocía por tu currículum, pero no como persona, y la verdad es que, insisto, me voy muy tranquilo de aquí. En todo caso, ya me dije antes que iba a ejercer una prerrogativa. A mí no me gusta ejercer ninguna porque soy muy igualitario, ¿no? La igualdad de oportunidades para mí es sagrada. Pero bueno, yo en el 60 aniversario del gran maestro Joe Weiler tuve la suerte de ser invitado a un seminario en Heidelberg que organizaba el Max Planck Institute. Y entonces yo levanté la mano ahí en mitad de tanto sabio y dije: oiga, ¿alguno de ustedes se ha planteado qué hace el apartado segundo del artículo cuarto del Tratado de la Unión Europea en el Tratado de la Unión Europea? Porque ese artículo, que fue propuesto por el Reino Unido, querida Catherine, es que menudo artículo, ¿eh? Es que es un artículo, invito a los presentes y a las presentes que no lo hayan leído a que lo reflexionen, donde se mezcla la seguridad nacional, que es un concepto que era incógnito en el mundo del derecho de la Unión. Se hablaba de seguridad pública, de orden público, pero jamás de seguridad nacional. Eso estaba en el GATT, pero el Tratado de la Comunidad Económica Europea no lo introdujo cuando copió blanco sobre negro los artículos del GATT y puso al mismo nivel la seguridad nacional y la identidad nacional de los Estados miembros. Menudo lío, que diría un ex primer ministro de España, ¿no? Menudo lío, porque claro, escribes eso en los tratados, no terminas de definir muy bien qué quieres decir con eso, y a partir de ahí, pues cada Estado miembro dice: no, es que es mi identidad constitucional. ¿A dónde quiero llegar? A mí este tema que se está tratando hoy aquí, y que vuelvo a felicitar y agradecer a la Fundación y a las ponentes y a los ponentes que hayan tenido la deferencia de reunirnos esta tarde aquí, me parece un tema crucial para la integración europea, porque está superponiendo la construcción supranacional como si fuera una especie de imposición a el orden constitucional legítimo, y lo subrayo, legítimo, de estados democráticos de derecho que pidieron su adhesión a la Unión, que fueron admitidos, y que a partir de aquí comienza el convoluto. Porque voy a dar 3 datos. El primer ministro Olaf Scholz de la República Federal de Alemania, que no es sospechoso de ser ningún, en fin, no voy a utilizar ningún calificativo, ¿verdad?, en uno de sus más célebres discursos pronunciados hace unos meses dijo: no, este tema de la rule of law no se tiene que resolver en los tribunales, tiene que ser un diálogo político, tiene que haber un consenso. Pero es que lo mismo dijo Macron, y lo mismo dijo en Heidelberg el primer ministro de Polonia, que ahí además fue especialmente virulento, porque llegó a decir: oiga, ustedes nos están imponiendo a los demócratas polacos, que nos ha costado mucho conseguir nuestra libertad, y ciertamente que Polonia tiene mucho derecho a quejarse, nos están imponiendo ustedes un modelo de democracia liberal y de organización del Poder Judicial, y nosotros tenemos el nuestro.
Nosotros tenemos nuestra rule of law, que ustedes admitieron cuando nos integramos en la Unión, y ustedes tienen la suya, que todavía no la han definido, porque aquí toda la carga la está llevando el pobre tribunal, al que ya bastante hizo con el principio de primacía, el defecto directo. Defina usted la rule of law. Bueno, oiga, yo podré definir, si me lo preguntan primero, y hasta donde me pregunten, y quiero decir con esto que este apartado segundo del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea requiere de una reflexión intergubernamental más que institucional, desde mi punto de vista. Y que si los Estados miembros no se ponen de acuerdo, vamos a asistir a una sucesión de situaciones desagradables, porque creo que a ningún socio de la Unión Europea le gusta salir retratado como tú eres un incumplidor. Ocurrió con el Pacto de Estabilidad, donde se han establecido unos mecanismos de sanción que a la hora de la verdad nunca se han ejercido y que empezaron violando los que en principio los establecieron porque se supone que los iban a cumplir mejor que los otros. Luego ya los incumplió todo el mundo. Pero ese mecanismo ha sido absolutamente irrelevante. En el fondo, quienes han castigado a los Estados miembros incumplidores no han sido los mecanismos de los tratados, han sido los mercados. Cuando se tomaron las decisiones que se tomaron en el año 2010 y 2011, absolutamente extraordinarias, de crear esos mecanismos de solidaridad intergubernamental de la Unión para salvar a Grecia, a Irlanda, principalmente, que eran los que en ese momento tenían unos mayores problemas de deuda, no se actuó supranacionalmente, actuaron los mercados e intergubernamentalmente se les defendió. ¿A dónde quiero llegar? A que verdaderamente alguien, obviamente creo que los que aquí estamos no tenemos poder para ello, debería de sentarse muy seriamente y decir, si no queremos vivir un colapso constitucional, y voy a dar un dato, a nivel de Estados miembros tenemos que hacer algo. Y es que la Fundación Wilfred Martens el año pasado publicó un estudio, no es sospechosa de ser, en fin, antieuropeísta, donde demostró que en varios estados de la Unión la noción sociológica, es decir, la que está incardinada en la mentalidad de las personas que por lo menos formaron parte de esa encuesta, no encajaba con la noción de rule of law que se estaba, digamos, potenciando a nivel supranacional, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer a la ponente y al ponente que tenemos aquí en la mesa es, ¿la solución será política, como sugiere el abogado general Bobek, que lo has citado, Catherine, en 2 o 3 de sus conclusiones? No podemos pedirle ya más al tribunal. No podemos lanzar al pueblo contra el tribunal. Recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos. Hace unos días un periódico español sacaba un análisis muy profundo de la crisis de legitimidad que, entre comillas, está viviendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos hablando del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál puede ser la solución para que, sin ceder en lo que no hay que ceder, tampoco nos pasemos por el otro lado, ¿no? Porque estamos hablando de democracia, de identidad nacional, de tradiciones constitucionales, de maneras diferentes de entender la democracia? Esta es mi compleja pregunta. Gracias. Catherine. Do you want me to say more? Sí, no, si quiero decir algo. Adelante. Lo último que me gustaría añadir es... Hay un historiador político y económico muy conocido que es Peter Hennessy, que hablaba de los buenos colegas, la teoría de político de los buenos colegas. Colegas es una traducción de chaps, gente del sistema de colegios privados, los public schools británicos, y siempre había definido la Constitución británica como sujeta, supeditada a la teoría de los buenos colegas. La gente sabe cuáles son las normas, y aunque no hay una constitución escrita,
hay directrices constitucionales porque todo el mundo sabe cuáles son las normas, así que no se salen de esas directrices. Y creo que aunque hablaba de la Constitución británica, yo pienso lo mismo que se aplica a la Unión Europea cuando se implementó, sobre todo con los 6 Estados miembros originales. Al final todos eran buenos colegas y, de hecho, eran colegas masculinos, eran hombres. Y todo el mundo entendía cuáles eran los objetivos de la Unión Europea, bien si sabían o no que la Unión Europea se encontraría donde está a día de hoy o no es otra historia, pero están comprometidos. Y todo esto funciona muy bien hasta que entra alguien que no sea un colega. Y el tema está en que hay un crecimiento de las democracias iliberales y de gobiernos autoritarios, tanto en la Unión Europea como al borde de la Unión Europea. Y esto requiere que pensemos, pensemos en los mecanismos que tenemos y en los tratados de la Unión Europea que no han podido gestionar estas situaciones tan difíciles, que es lo que vemos como la Unión Europea está intentando alcanzarles y estamos intentando hacer mucho. Y como ha mencionado Alejandro, las instituciones están empezando a desarrollar nuevos mecanismos para intentar contener las dificultades que aparecen a la hora de enfrentarnos a estos líderes que tienen muchísimo éxito a la hora de manipular el sentimiento populista y las redes sociales, cosa que no existía en los años 50, 60 y 70, por supuesto, y esto nos deja en una situación bastante peliaguda a todo el mundo, porque al final requiere que todos pensemos qué podemos hacer como abogados para trabajar, pero la reacción que los consejos necesitan tener es que yo creo algo que conlleva un riesgo por las razones que he mencionado. Los populistas son muy efectivos a la hora de gestionar y llevar la conversación para decir que los tribunales no son legítimos. Bien, yo quisiera añadir un par de cosas. Es verdad que cuando los países candidatos quieren unirse al club, tienen que pasar por todo un proceso, ¿no? Y se estudian muchas cuestiones, incluida la situación del Estado de Derecho y el respeto del imperio de la ley en esos países. Lo que puedo decir es que desde luego en ese momento, con los actuales candidatos, el Estado de Derecho está ahí arriba en la agenda, en las negociaciones de acceso, de adhesión. No sé cuál era el sitio del Estado de Derecho antes del 2004 en las negociaciones de adhesión, pero sí es algo que la Comisión, cuando ahora negocia la adhesión de estos países, sí es algo que se estudia bien. Si vemos el organigrama de la Dirección General y del Director General que está liderando las negociaciones con los países candidatos, podemos ver que hay unidades enteras que están tratando el tema del Estado de Derecho. Entonces, tenemos la esperanza que en el futuro los que entren como miembros tendrán una estructura muy sólida en cuanto a Estado de Derecho. Para volver a la pregunta de dónde trazamos el límite entre la identidad nacional y la protección de las constituciones nacionales y el respeto o el concepto supranacional de Estado de Derecho. Yo creo que el límite es cumplir la ley. Si no podemos pensar que porque nos hemos adherido a la Unión Europea no podemos empezar un proceso disciplinario contra un juez que presenta
una sentencia, estamos creando obstáculos para implantar la ley, para que se cumpla la ley del club que al que acabas de entrar. Y si veo la regulación de condicionalidad, el límite es que tienes que aplicar el presupuesto aplicando principios de prudencia financiera. No puedes decir, mi constitución me permite evitar la comprobación de conflicto de interés. Lo siento, esa no es la ley del club del que ahora eres miembro. Así que el límite es el respeto por la ley y de los principios de Estado de Derecho que están introducidos en el tratado, porque ese es el tratado al que se han comprometido a respetar. Esto focaliza uno de los elementos que constituyen la rule of law, que es verdad que hay muchas definiciones. Hay un consenso doctrinal de que el aspecto más importante de la rule of law es la independencia del Poder Judicial. Y ahí está el famoso libro de Ely en Harvard, Democracy and Distrust, que el maestro de Enterría nos pedía que estudiáramos a quienes comenzábamos, ¿verdad?, nuestros primeros pasos como juristas, ¿no? Si no conoces este libro, haz por leerlo, ¿no? Pero claro, no es solo eso, ¿no? Es decir, al final al Tribunal de Justicia de Luxemburgo se le ha pasado los trastos, como se dice en términos taurinos, para que se ocupe de esto, pero hay otras cosas sociológicamente mucho más complejas desde mi punto de vista, que creo sinceramente que no se solucionan con sanciones ni con sentencias, porque la democracia liberal, que es en la que estamos viviendo, de un Estado social y democrático de derecho, que es el caso concreto de España, pues está en continua evolución, ¿no? Y a mí me parece humildemente que creo que es necesario un acuerdo entre los Estados para establecer unos parámetros que vayan más allá del tema judicial, que creo que está bastante ya bien balizado en términos supranacionales, pero hay otros, ¿no? En este sentido, es más democrático España porque vivimos en un Estado en el que los derechos sociales o civiles, digamos, se están impulsando hasta niveles desconocidos en otros Estados miembros. Somos más democráticos que ellos, respetamos más el Estado de Derecho. Yo tendría mucho cuidado con esto porque, y perdonad que esté abusando de la palabra porque yo no soy ponente, la gran tragedia de Europa ha sido el eurocentrismo. Entonces podemos pasar de una realidad que es obvia hoy en día, y es que el eurocentrismo ya no rige el mundo. Ya sabemos muy bien quién gobierna el mundo actualmente, o por lo menos quiénes son las dos grandes fuerzas que están liderando el siglo XXI. Entonces, tampoco me gustaría caer en un europeísmo eurocentrista. Al final, Europa es una comunidad de naciones donde hay mujeres, hombres, personas que entienden su día a día, su futuro de una manera X, y que hay que... Y siempre pienso en los Estados Unidos, ¿no? Un Estado que lleva federado más de 200 años y en unos hay pena de muerte y en otros no. En unos hay aborto y en otros no. En unos, quiero decir, y están unidos. Entonces, ¿la rule of law en Estados Unidos es más rule of law en Nueva York que en Texas? Claro, es que creo que se está escondiendo el verdadero debate. ¿Hacia dónde avanzamos? Intentamos imponer con la fuerza de la supranacionalidad y del principio de primacía, del que se corre el riesgo de abusar, nociones que estamos hablando de personas, que estamos hablando de conciencias, que estamos hablando de personas que votan. Y de momento, que yo sepa, no hay una circunscripción electoral única en Europa. Hay circunscripciones nacionales, incluso en las elecciones al Parlamento Europeo. Por consiguiente, entiendo que estamos ante un debate cuyas boundaries, que es una expresión anglosajona que me encanta, están todavía por explorar, y donde creo que la política debe de decir algo para dejar de agobiar a los jueces. Es mi opinión personal, y como no soy sospechoso de no ser europeísta, en el mejor sentido de la palabra la digo.